Creando perfección en la industria de la piratería. Producciones Shark. En MP3. Kamen Rider Ryuki es una de las series más importantes a nivel impacto en la franquicia, pionera en ejecutar una temática Battle Royale y también la primera en tener una cantidad de Riders bastante elevada para su tiempo. Muchos conocimos la franquicia o por Masked Rider o por Kamen Rider Dragon Knight, lo cual vendría siendo la adaptación americana de Kamen Rider Ryuki y la única serie Eisei completamente adaptada a Occidente. Este fue el punto de partida para muchos fans veteranos de la franquicia, era algo diferente. Desafortunadamente apareció en la época donde Power Rangers ya estaba perdiendo impacto con el público desde entonces, aunque lamentablemente Dragon Knight no tuvo la recepción esperada y fue el segundo fracaso de adaptar Kamen Rider para el público americano. Sin embargo, Kamen Rider Ryuki en los últimos años ha causado polémica y se ha vuelto una de las series más polarizadas en el fandom, aunque conservando su aire de sobrevaloración que tiene desde hace muchos años, siendo puesta por encima de su adaptación como una joya de la franquicia. ¿Pero de qué hablas, Dark? Kamen Rider Ryuki sí es una obra maestra incomprendida que si dices que es mala es porque no la entendiste. La debes ver más de 5 veces al derecho y al revés. Es que no la ves, es el Evangelion del Tokusatsu. Hasta el protagonista se llama Shinji. Seguramente te quejas de ella porque tiene time reset. Sos como argumento, ¿verdad? Darkmentio. Estoy cansado del mundo, de la gente. Hola a todos, les saluda Darkionix con un nuevo video y en esta ocasión se intentará decidir de una vez por todas la calidad de la serie de Kamen Rider Ryuki y su contraparte americana Kamen Rider Dragon Knight a través de una reseña comparativa. Ahora sin más que decir, comencemos. Kamen Rider, los Caballeros Dragón. Tercera serie de la era Eisei, estrenada el 3 de febrero de 2002 y finalizando con un total de 50 episodios el 19 de enero de 2003. Primera adaptación de una serie Eisei de Kamen Rider, estrenada el 13 de diciembre de 2008 y finalizada el 18 de diciembre de 2009 con un total de 40 capítulos. Ambas contrapartes poseen una misma idea base, la cual son los espejos o el mundo detrás de los espejos, ejecutada de una manera completamente distinta. Kamen Rider Ryuki va por ser una temática más Battle Royale entre Riders, mientras que Dragon Knight es una lucha contra alienígenas para salvar dos mundos. Al ser una adaptación es más fácil seguir una misma idea dejada por la serie adaptar. Sin embargo, Dragon Knight se las ingenió para diferenciarse casi por completo de su contraparte, e incluso mejorar mucho de lo que esta última hizo mal. Kamen Rider Ryuki gira en torno al Mirror War, causando una guerra Rider en donde se ven envueltos distintos tipos de oponentes con el fin de obtener un deseo cuando solo queda uno en pie. Todo esto organizado por Shiro Kansaki, un misterioso sujeto que se encarga de otorgarle a cada Rider su Advent Cards, para hacer contrato con una bestia predilecta. Asimismo, los Riders tendrán que enfrentarse a su vez con monstruos del Mirror War, los cuales andan secuestrando personas por toda la ciudad. En cambio, Kamen Rider Dragon Knight se enfoca más en un soldado de una dimensión paralela detrás de los espejos llamada Ventara, el cual debe evitar el conjunto del protagonista proveniente de la Tierra que un extraterrestre llamado Xavier transporta a toda su población para esclavizar y reconstruir su planeta, cosa que ya había hecho con Ventara tiempo atrás antes de iniciar la serie. Y a su vez deberá detener a los Riders de que Xavier logrará poner en su contra a través de la manipulación y el engaño. Ambas tramas son bastante distintas y una va a pretender ser más simple que la otra. No obstante, Kamen Rider Dragon Knight, al ser una ejecución completamente distinta, supo llevar mejor su historia y mejorar en la mayoría de lo que Ryuki falló. Empecemos hablando de los personajes de cada una de las series y vamos a compararlos uno por uno. El protagonista de Kamen Rider Ryuki es Shinji Kido, un reportero novato que se ve envuelto por diversas circunstancias en la guerra Rider. Es un joven energético, bonachón, pero impulsivo y tampoco es muy listo. Lastimosamente como protagonista pudo dar más de lo que fue. Es un personaje que tiene un objetivo sencillo, detener la guerra Rider y evitar más pérdidas. Protagonistas como Shinji funcionan bien en una serie en donde son todos contra todos. No obstante, el personaje terminó siendo bastante desperdiciado. Comenzó bien, siendo alguien que tenía el ideal más pacifista y entendible, pero que con el paso de los capítulos se le iba añadiendo conflictos al personaje sobre su posición en la guerra y su deber de luchar para sobrevivir. Sin embargo, estos conflictos nunca llegaban a nada, y el personaje se mantenía en el status quo, volviéndose fastidioso y repetitivo a la larga, intentando redirigir el conflicto principal sabiendo que es imposible de detener cuando ya se quedó más que claro. Pero lo peor es que cada cierto tiempo Shinji se muestra de concluir sus conflictos aceptando el hecho de que debe luchar para que el siguiente episodio, este poco desarrollo que se le da, se quede inexistente haciendo que el personaje termine yendo en círculos. Hablando de Dragon Knight, Kid Taylor es la contraparte de Shinji en esta adaptación. Un joven con mala reputación con un padre desaparecido buscando qué hacer con su vida, hasta que en un día gracias a pistas de su padre logra hacer un contrato con un dragón de un mundo paralelo, convirtiéndose en Kamen Rider Dragon Knight.
Kit es un protagonista que sigue uno de los ideales de Shinji, solo que dentro de este contexto funciona mucho mejor, debido a que aquí no es tal cual una guerra Rider en donde todos deben luchar para que uno quede en pie, sino que se basa en conflictos impuestos a través de los planes de los villanos sobre cada personaje. Kit a lo largo de la serie va descubriendo la realidad de lo que está ocurriendo, el por qué su padre desapareció y se va topando con el esbirro de Saviax, los cuales hacen que se vea envuelto en mentiras y manipulaciones, haciendo que el personaje se cuestione y sea interesante seguirle el paso sin que se vuelva repetitivo o molesto. No tiene una personalidad tan remarcable como Shinji, pero en el contexto de la serie es un personaje que funciona mejor como un novato pacifista que intenta contraponerse al conflicto central. Ren Akiyama vendría siendo el Rider secundario de la historia, un joven con actitud fría y pragmática que difiere mucho con la personalidad e ideales de Shinji. Él posee objetivos claros sobre su posición en la guerra Rider, salvar a su prometida de una muerte segura, aunque esto es lo único que realmente el personaje dispone para tener relevancia real en la historia, lo cual sumó a su personalidad que solo se basa en ser cool y nada más. No es un personaje que dé para muchos y su participación gira en torno a eso, y a una rivalidad poco aprovechada gracias a lo desperdiciado que está el protagonista. El salvar a su novia es lo único que sustenta al personaje, y cuando la serie da por a salvo a su prometida, el personaje deja de funcionar, y se vuelve solo un personaje vacío que solo lucha porque no tiene opción. Len vendría siendo la contraparte americana de Ren, y al igual que Kit con Shinji, funciona mucho mejor dentro de su historia. También posee una personalidad fría y una postura de desconfianza que ayuda mucho al desarrollo y acciones del personaje. Alguien que fue traicionado por su mejor amigo y busca salvar un mundo que no es suyo, tratando de soportar la presión y responsabilidad de ser un líder cuando él nunca ha estado ni tan cerca de serlo dentro de su grupo, lo cual ayuda a crear varios arcos de personaje a lo largo de su desarrollo que concluyen satisfactoriamente. Conjunta su química y conflictos con Kit, ayuda e impulsa mucho el progreso de la evolución tanto de la trama como de los personajes. El Rider tercero de la historia de Ryuki vendría siendo Kitaoka alias Kamen Rider Solda, y de lejos uno de los mejores personajes de la serie. Un abogado egocéntrico y vanidoso que se une a la guerra Rider para curar su casa en terminal, y volverse un ser inmortal. Un personaje con un carisma nato que hace que las interacciones de Shinji y Ren sean más interesantes, y mantiene un punto neutro entre los ideales de ambos protagonistas, representando el mensaje de cómo una persona con conocimiento de su muerte debería enfocarse en aprovechar más su tiempo de vida, en vez de intentar sacrificar de manera desesperada la poca existencia que le queda, persiguiendo un deseo en una lucha que no llevó nada al final. Y también tenemos a su guardaespaldas Goro, que es un alto capo, nada más que decir. En su contraparte tenemos a Drew, un estafador que casi es capturado por la policía hasta que Saviax le entregó el Adventech de Kamen Rider Torque, conjunto a la promesa de que sería la mano derecha de Saviax cuando éste logre reconstruir su mundo. Su papel principal y en el único en que se destaca es en engañar a Kit en el primer tramo de la serie. Pero más allá de eso, el personaje no es realmente relevante y termina siendo bastante olvidable a pesar de tener una participación considerable. Takashi Sakura alias Kamen Rider Ouya es uno de los principales Dark Riders de Kamen Rider Ryuki, un asesino serial impulsivo que logra ingresar en la guerra Rider gracias a Shiro Kansaki. Posee una personalidad agresiva y salvaje que lo hace destacar entre todo el elenco. Sin embargo, a pesar de que el personaje funciona en sus primeras participaciones, a la larga este mismo se vuelve repetitivo ya que no pasa de ser el típico enemigo que pelea y nada más, creando el mismo tipo de conflicto en cada aparición que hace. Sí, su caracterización es de aplaudir, pero también termina siendo un perro de un solo truco, volviendo sus intervenciones bastante predecibles, y peor cuando en varias ocasiones pretende profundizar al personaje, creando subtramas bastante tediosas que no llegan a nada y no suman ni restan al personaje, volviéndolo bastante aburrido. El caso de su contraparte es tanto similar como diferente. JTC alias Kamen Rider Strike es la mano derecha del villano principal y la verdad tampoco es la gran cosa como personaje, pero el tiempo en pantalla y su papel en la historia es mucho más variado y crea distintos tipos de problemáticas para los personajes tanto Riders como no Riders, dando un impacto real sobre la trama en casi cada aparición que hacía, haciendo que no se vuelva tan repetitivo y cansino, y haciendo que los episodios se vuelvan más interesantes. Tanto Incisor como Incisor son personajes que solo sirven para dar ejemplo de lo que se verá a lo largo de la serie. Ambos se convierten en Riders por caprichos prometidos por el antagonista principal de la obra, que más allá de eso, solo terminan siendo recordados por ser los primeros expositores en dar a entender lo que pasa si pierdes en la guerra Rider. Raya vendría siendo como un Shinji, pero más pragmático y decidido. Posee su misma ideología acompañada de una personalidad más confiada, y diría que es el hincapié de varios de los conflictos que tiene Shinji a lo largo de la serie. Sin embargo, el personaje llega a ser bastante olvidable en el sentido de lo poco que pudo aportar dentro de la serie antes de su muerte. No es un mal personaje por lo anterior dicho, pero sí es uno que hubiera destacado mucho más. Así como Sting de Dragon Knight, que dudo en equivocarme que es de los mejores personajes de la adaptación. Un joven con un sueño frustrado debido a su salud y que es manipulado por el villano principal, creando un montón de conflictos bien explorados que haciendo el personaje mucho más profundo de lo que se espera, teniendo mucho más impacto a la hora de su muerte gracias a la relación que había formado con los personajes en ese punto de la historia. Tanto Guy como su contraparte Trust son reyes que terminan sobrando al igual que Incisor y Incisor. Por parte de Guy su presentación fue bastante buena, pero a la larga el personaje se siente que desentona demasiado con la trama principal y con los demás personajes, llegando a ser demasiado caricaturizado y tener planes bastante random, como por ejemplo adueñarse de la empresa donde Shinji trabaja de un momento a otro.
Sus objetivos son bastante simplistas y solo destaca por su personalidad engreída, haciendo que su muerte no signifique nada y termine en el olvido bastante rápido. Lo mismo pasa con Trust, solo que este sobra aún más debido a que no posee personalidad como tal, y solo se limita a luchar y ser manipulado por los distintos conflictos que pasan en la historia, haciendo que su muerte sea igual e insignificante que la de Guy. Tiger es el rey más pretencioso de la serie, un personaje trastornado con un ideal noble que se basa en hacer maldades para así considerarse un héroe. No tiene sentido, ni siquiera en el contexto de la serie, y más aún con su muerte que trata de ser triste victimizándolo de manera descarada después de haber hecho muchísimas cosas malas, y solo por morir por una causa noble la escena trata de excusarlo de la culpa haciendo que sintamos lástima por él. La idea era buena, pero la ejecución es horrenda. Es complicado compararlo directamente con Axe de Dragon Knight, que si bien no es un personaje horrible como Tiger, tiene un papel más simple y funcional que su contraparte, solo resulta por su rivalidad con Dragon Knight gracias a la muerte de su hermano. No obstante, esto es algo que se termina llevando muy superficialmente. Sin embargo, es un personaje que dio lo que pudo y no se siente desperdiciado o fuera de lugar. Imperial logró en 4 episodios lo que la mayoría de personajes del elenco no logró en un tiempo más extenso. Literal, el arco personaje mejor llevado y el ejemplo perfecto de hacer destacar a un personaje simple fuera del elenco principal y aprovechándolo al máximo. Una persona que busca el camino fácil a su mala vida a través de la Guerra Rider, y cuando finalmente consigue todo lo que alguna vez deseó a través de su propia suerte, y quiere renunciar a la Guerra Rider ya termina siendo demasiado tarde, dejando en claro que si hubiera esperado y se hubiera esforzado un poco más en vez de irse por el camino fácil, terminó pagando las consecuencias siendo asesinado por Ouya. Y debo decir que la dirección de la escena de su muerte me parece de las escenas mejor logradas de la franquicia en general. En cambio, Spirit Dragon Knight es otro personaje que sale sobrando y su tiempo en pantalla es bastante corto para poder destacar en algo más que en ser el que impulse el arco de personaje de su hermano. No hay mucho que decir de él. En Dragon Knight tenemos 3 raiders adicionales que fueron adaptados de la película Kamen Rider Rookie episodio final. Sin embargo, en este video solo hablaré de la contraparte americana, debido a que en esta ocasión no cuento la película dentro de la comparación. Kamo es un personaje que solo aparece en 2 episodios y solo sirve como carne de cañón, y Onyx solo son los demonios de Kid que lo torturan dentro de sus sueños, y que a largas por diversas circunstancias se vuelve un traje de reemplazo para el mismo. Siren es la raider femenina de la versión americana. Al principio no es más que una de las sobrevivientes de la invasión de Ventara y el interés amoroso de Len. Con el tiempo el personaje empieza a tener una mejor participación dentro de la trama, ayudando a crear un mejor vínculo con los personajes principales y el resto del elenco. Sobre todo el desarrollo de Len. Diría que es un personaje mejor aprovechado que varias raiders femeninas de la franquicia. Y por no decir que es la mejor que he visto hasta ahora, aunque tampoco tenga mucha competencia. Yui vendría siendo el personaje femenino principal del cast de Ryuki. Es la hermana del antagonista principal de la obra y uno de los personajes clave en lo que gira en torno a la trama principal, cosa que le afecta bastante al personaje debido a que su conflicto real se explora a último momento en un punto donde la serie ya está en su etapa final. Y aquí quiero empezar con el siguiente personaje para poder dar a entender mejor este punto. Hablando de los antagonistas principales, Shiro Kanzaki es uno de los peores antagonistas que he visto en la franquicia. Es un personaje que por ejecución no funciona debido a lo poco explorado que está. Empezando porque la serie gira en parte en torno no solo a la Guerra Rider, sino a la investigación sobre la causa de la misma. Cosa que implica la exploración del conflicto del antagonista. ¿Por qué hace lo que hace y cómo lo hace? Se supone que sus objetivos están basados en revivir a su hermana Yui a través de la Guerra Rider. Sin embargo, este propósito no tiene ni pies ni cabeza debido a lo mal estructurado que está. ¿A qué me refiero? Pues pasa que el personaje lo tratan como alguien que es tan misterioso que se olvidan que es el punto clave de la historia. No se explica ni cómo es capaz de ser omnisciente dentro del Mirror War, o por qué razón la guerra ayudará a salvar a Yui, o por qué siquiera es posible ese hecho, y tampoco se dice cómo obtuvo los decks, o cómo fue capaz de crearlos, o qué es realmente el Mirror War y por qué él es capaz de ser como una especie de deidad dentro de este, o cómo es que tiene el poder de controlar a Odin. ¿Qué tiene que ver el Mirror War con él y con Yui? Sí, nada de esto se responde. Literalmente, el personaje solo se rebaja a ser un anfitrión de una guerra vacía en donde el conflicto tanto de su hermana como el suyo quedan mal implementados por lo hueco y poco interesante que se llega a tornar gracias a la falta de explicaciones. Y esto causa que la trama sea un sinsentido de cosas, porque nada está claro. Bien, ahora hablando de la contraparte de Kanzaki, Xaviax es un punto a favor bastante grande para Dragon Knight. Es un villano mucho más simple y funcional que Kanzaki, con un trasfondo propio y sin implicaciones externas que complique su participación. Un extraterrestre maestro del engaño que planea transportar a la población de la Tierra para poder reconstruir su planeta que fue devastado por una guerra. Lo mejor del personaje es el carisma y personalidad que lleva a lo largo de la serie, haciendo que cada una de sus apariciones y acciones sean más interesantes. La forma de manipular y engañar a los Raiders para que sigan sus planes son tan atractivas que incluso hacen ver a algunos de los personajes mucho más sugestivos de lo que realmente llegan a ser a la larga. Es una buena forma de jugar con la fórmula de villano típico de Power Rangers, haciéndola más distinguible sin masticar demasiado la narrativa del personaje. Reiko se supone que era uno de los puentes de información y exploración del conflicto principal, una reportera que en parte de la serie investiga el caso de los Mirror Monsters y Shiro Kanzaki.
Sin embargo, el personaje, en vez de darnos información nueva, llega a ser reiterativa y superficial con su momento de exposición, y que a la larga hace que el personaje quede irrelevante por esto mismo. Por parte de Dragon Knight, tenemos a Maya, que llega a ser mucho más relevante en la trama y ayuda para ser la voz de la razón e informativa de los Raiders a lo largo de la historia, ayudando tanto a su desarrollo e incluso participando en misiones peligrosas junto a los héroes, teniendo un papel mejor implementado que Raiko, sabiendo que poseen propósitos similares, pero aún así termina causando problemáticas más interesantes para que su existencia en la trama no quede limitada. Hablando del comic relief de ambas series, y extenderme demasiado, en Ryuki solo están de relleno para los momentos cómicos, y no suelen salirse de ese papel, mientras que en Dragon Knight paulatinamente son introducidos en la trama para hacer un soporte de los Raiders en los últimos arcos, y esto al menos sirve para hacer sentir que los personajes no solo se limitan a hacer un comic relief, y tienen cierto impacto sobre algunos personajes y la trama principal en sí. Alternative es un personaje muy extraño, pero que presenta una idea interesante, y fue una de las oportunidades que tuvo la serie de explorar más el conflicto, cosa que no hizo. Pero fuera de eso, su participación dentro de Ryuki hace que la trama tome un giro distinto y más interesante. Él plantea la idea del dilema del héroe, y va poniendo a prueba el resto de personajes. Sin embargo, como dije antes, hubiera sido un mejor implemento usarlo como puente de exposición acerca del conflicto y los métodos de Kanzaki dentro de la guerra. Pero al igual que Raiko, su información termina siendo la misma que vemos viendo a lo largo de la serie. Aunque sí es verdad, y como dijo mi amigo Yoyo, lo de la memoria fotográfica sí fue algo bastante descarado y no se siente realista, sino conveniente. Su contraparte americana es el Adventmaster, un alienígena de la misma raza del villano principal que dirigió a los Raiders en su lucha en Ventara, y es aquel con todo que les otorga la habilidad de transformar a los Kamen Riders. Su papel es tanto perjudicial para la trama como complementario para la misma. ¿Por qué digo esto? Literalmente el Adventmaster se puede interpretar fácilmente como un Deus Ex Machina andante, que en el último arco donde este debuta empiezan a ocurrir distintos tipos de conveniencias argumentales, como por ejemplo traer de vuelta a algunos Raiders perdidos en el vacío Advent, lugar donde se supone no podían salir. No obstante, desde otra perspectiva, el personaje funcionó para dar explicaciones a varios cabos importantes sin desatar, como el origen de la reacción del primer Dragon Knight y la causa principal del conflicto, cosa que su contraparte no hace. Alan también sería uno de los personajes importantes propios de la adaptación, el Dragon Knight original de Ventara y uno de los causantes de la problemática principal. Es un personaje que le da cierta alma al arco final. Su conflicto se desarrolla acorde a lo contado a lo largo de la serie, y se complementa con situaciones nuevas que terminan dotando de encanto a su arco de personaje, ya que su contraposición se transforma en un dilema moral con el que debe luchar, haciendo que el arco final tenga sustancia suficiente para no decaer tanto como se podría esperar. Kamen Rider Ryuki es una de las historias peor contadas de la franquicia. Si bien la idea es fresca e innovadora para el género, esto no le da en automático una buena ejecución, porque si en algo falla esta serie es lo terriblemente mal manejada que está sus temas a lo largo del desarrollo. Empezando por el hecho de que toda la serie no se explica ni se expone casi absolutamente nada del conflicto. No te muestran ni cómo es el Mirror War, y el único pretexto que te dan para justificar la guerra dentro de la historia es el hecho de que Shiro Kanzaki quiere salvar a su hermana de algo que, como ya dije antes, no se explora con claridad y pretenden crear cierto misterio dejándonos preguntas necesarias para darle sentido a la trama. Y no es algo que la serie de no le dio tiempo de explicar, porque hubo un arco entero donde pudieron haber explorado todo eso, pero decidieron seguir dándole vueltas a cosas que ya se sabían para hacerse los interesantes. Y si esto no fuera poco, tiene también de los peores finales de toda la franquicia, un time reset que manda al carajo el mensaje de la serie, dejándolo peor de lo que ya estaba. En cambio, Kamen Rider Dragon Knight plantea conceptos más simples que Ryuki y bebiendo mucho del estilo de alguna serie de Power Rangers sin caer en usar el formato episódico. La serie no se va tanto por el misterio y tiende a simplificar el concepto de su contraparte, pero esto lo hace a su favor para poder explicar poco a poco lo que sucede y por qué sucede, dando exposición en los momentos correctos para preservar el interés manteniendo un ritmo que no se siente ni tan lento ni tan acelerado. Aunque es verdad que en el arco final sí se puede ver un declive considerable debido a que la atención se ve opacada por la participación del Adventmaster. Si hablamos de dirección en efectos especiales, Ryuki sale ganando debido a que es la que más libertad tiene de manejar la temática de espejos. En Dragon Knight tienden a abusar de las transiciones y cámaras lentas para camuflar el hecho de que estamos viendo una adaptación, cosa que resulta algo incómodo y poco natural a ratos, cometiendo uno que otro error a la hora de usar el metraje. Aunque aprecio que hayan metido más peleas sin trajes, ya que complementan bien la falta de metraje y dan su propia esencia. En banda sonora Ryuki también la supera con creces. Dragon Knight no se enfoca mucho en esta parte usando solamente temas sencillos para crear ambiente, cosa que lo deja atrás con la versión original que posee uno de los mejores soundtracks de la franquicia, algo que sí que hay que envidiarle. Para concluir, Kamen Rider Ryuki ha llevado la antorcha en alto mucho tiempo sobre su contraparte, cuando sinceramente esta la termina sepultando. Ryuki tiene muchos problemas y ni siquiera se justifica el hecho de que se va a hacer experimental.
porque tuvieron muchos momentos de sobra para desenvolver bien el desarrollo de la historia, pero terminan dejándola a priori. El hecho de que su propia trama no sepa ni qué carajo está pasando, o por qué está pasando, o para qué está pasando, afecta gravemente los objetivos del personaje clave. En otras palabras, la historia de Ryuki no se molesta en plantearte lo más básico, y solo termina dejando las cosas en un despropósito. Desperdicia la mayoría de sus personajes contando con unos pocos rescatables. Tiene una dirección destacable aprovechando la temática de espejos y el ambiente de misterio. Las coreografías están ok a pesar de que abusen del uso de armas a distancia y que las batallas con monstruos de espejo llegan a un punto que ya no son innecesarias. Y posee un apartado sonoro muy superior a la de su contraparte. Pero lo que más afecta a la serie es su final, lo cual causa que el mensaje se pierda por completo. Dragon Knight mejora mucho de lo que Ryuki terminó fallando, sin embargo, esta también termina arrastrando algunos problemas consigo. La historia es más simple y menos enrevesada que la de Ryuki, pero se explora mucho mejor. Sabe aprovechar más a su elenco que Ryuki, a pesar de tener a varios personajes que terminan siendo carne de cañón o simple relleno. Introduce escenas de acción sin trajes que fueran mejores si no usaban de la cámara lenta. No destaca mucho en banda sonora, y los efectos añadidos no descontrastan con los efectos especiales del metraje original. El uso de metraje es aceptable la mayoría del tiempo, a pesar de tener algunos errores al intentar intercalar el metraje japonés con los escenarios del metraje americano. La serie se sabe mantener por sí sola a pesar de que tenga un bajón considerable en su último tramo, pero que no llega a destruir su coherencia por completo, ya que compensa con buena exposición e interacciones que hacen evolucionar a los personajes y a la trama misma. Si no hubiera sido tan apresurada al final, tal vez hubiéramos tenido mejores resultados. No obstante, la verdad es que este final es mucho mejor que escupir en el tiempo del espectador. Dragon Knight es una mejora que se agradece y que no se supo apreciar en su momento. Y bueno, con esto cierro la video reseña comparativa, que seguramente cause polémica, aunque les recuerdo que en los comentarios pueden agregar cualquier cosa que me faltó por mencionar o que estén de acuerdo y desacuerdo con lo que dije previamente. Ahora sin más que decir, les ha hablado Dark Bionix y con esto me despido. Hasta pronto.